reanudamos propiamente el ciclo y tenemos el gran honor de contar esta noche con la doctora Mercedes de la Garza, que es una de las más afamadas magistas con las que contamos aquí en nuestro país y que, bueno, pues evidentemente tiene un currículum verdaderamente impresionante, del cual resumiré algunos de los datos más relevantes. La doctora Mercedes de la Garza es creadora del posgrado en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido igualmente creadora del diplomado de Teoría e Historia de las Religiones, que se imparte también en la UNAM, que ya tiene 2 años de impartirse ese diplomado con mucho éxito. Igualmente ella ha sido directora del Museo Nacional de Antropología y actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Entre las numerosísimas publicaciones que tiene la doctora de la Garza, algunas de las cuales incluso se han traducido a diversos idiomas, puedo mencionar las siguientes: El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya, El universo sagrado de la serpiente entre los mayas, Sueño y alucinación en el mundo náhuatl y maya, Aves sagradas de los mayas y Los rostros de lo sagrado en el mundo maya, por mencionar algunos de sus libros. Sin más preámbulo, dejo entonces este micrófono a la doctora de la Garza, que seguramente dará una conferencia magistral, misma que ha titulado, pues justamente como aparece aquí en la pantalla, Cosmogonía Maya, un legado que desafía los modelos. Gracias, doctora, por acompañarnos. Buenas noches. Me da mucho gusto estar de nuevo en este ciclo de conferencias en el que ya he participado durante muchos años. Hoy les voy a hablar de la cosmogonía maya y lo he titulado Un legado que desafía el devenir, porque hablaré de la cosmogonía antigua, prehispánica, colonial, y después hablaré de los mitos cosmogónicos, o sea, del origen del cosmos y del hombre, de los mayas actuales, de algunos grupos mayas actuales. Por eso le he llamado un legado que desafía el devenir, porque continúan, como lo voy a explicar enseguida, las ideas fundamentales de la cosmogonía maya antigua. Utilizaré imágenes en esta conferencia de algunas obras del extraordinario patrimonio cultural tangible de los mayas, o sea, algunas obras plásticas, figurillas, esculturas, etc. También voy a ilustrar la conferencia con algunas acuarelas del gran pintor Diego Rivera, que tenía como libro de cabecera el Popol Vuh de los mayas, y entonces pintó una serie de acuarelas extraordinarias basándose en el texto del Popol Vuh. Acaba de salir una nueva publicación y pues voy a pasarles algunas de esas acuarelas que son realmente extraordinarias. Y también pues ilustraré la conferencia con parte de lo que es el legado natural de los mayas, o sea, su ambiente geográfico. Y claro, de lo que voy a hablar yo es el patrimonio cultural intangible, o sea, todo aquello que nos han legado los antiguos pueblos, que no es tangible, material, sino que son las creencias, las ideas, las costumbres, etcétera, y todos los conceptos religiosos. Entonces, empezaremos. Las concepciones de los antiguos mayas sobre el tiempo nunca estuvieron desvinculadas de las de espacio, pues concibieron el tiempo precisamente como el dinamismo del espacio,
como el cambio cósmico producido especialmente por un ser que fue el eje de su cosmovisión, que fue el Sol. Estoy un poquito ronca, pero no tengo influenza, ¿eh? Bueno, a nivel de experiencia visual inmediata, que es esta imagen que estamos viendo, que es de algunos grupos mayenses de hoy, el tránsito del Sol se capta como un movimiento circular alrededor de la Tierra, por lo que el tiempo es concebido por los mayas como movimiento cíclico. O sea, así como el Sol nace, recorre el cielo y después se mete al inframundo, según la experiencia visual que tenemos, ya sabemos que somos nosotros, o sea, la Tierra, lo que da vuelta alrededor del Sol. Pero a nivel de la experiencia visual inmediata, es así como lo vieron los mayas. Entonces, el tiempo se concibe como movimiento cíclico. Pero ese movimiento es ordenado y estable, como se manifiesta en la regularidad de la naturaleza. Por eso el tiempo se equipara con orden y consecuentemente la intemporalidad con caos. Entonces pasamos a la cosmogonía antigua. Con base en esa concepción del tiempo que pues he resumido en unas cuantas palabras, los mayas crearon una explicación cíclica del origen del cosmos, cuya mejor expresión se encuentra en un texto escrito por los quichés en el siglo XVI. Los quichés es uno de los 28 grupos mayenses. En su propia lengua, o sea, el quiché, pero empleando ya el alfabeto latino. Este texto es el Popol Vuh, que seguramente ustedes conocerán o habrán oído hablar de él, porque es un texto que se sigue dando como lectura importante desde la preparatoria, ¿no? Otros textos mayas en alfabeto latino y también pertenecientes al siglo XVI son el libro de Chilam Balam de Chumayel, de los mayas yucatecos, otro de los grupos mayanses, y el Memorial de Sololá de los cachiqueles. Estos también registran las ideas sobre el origen del cosmos, dándonos pues, la misma concepción cosmogónica que el Popol Vuh, y nos dan a conocer además las ideas cosmológicas, o sea, cómo es la estructura del cosmos según el pensamiento maya, y también las ideas sobre el hombre y los dioses que tuvieron los mayas prehispánicos. El mito cosmogónico del Popol Vuh relata la creación como un proceso que va desde la decisión de los dioses de crear el cosmos hasta la formación del hombre, que va a completar y dar sentido a la obra de los dioses. Este mito, armónicamente estructurado, se inicia con la imagen de los dioses creadores situados en un escenario estático de mar y cielo, donde se llevará a cabo la obra de creación. Dice el texto, voy a citar uno que otro fragmento. Dice el texto: esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. El agua aparece en el mito como el principio generador mismo, ya que se identifica con los dioses creadores. Aquí están viendo una de las acuarelas de Diego Rivera, del origen, con los dioses creando el cosmos y las grandes serpientes emplumadas arriba. O sea, el agua se identifica con los dioses creadores, y los dioses creadores son llamados en el texto Gukumats. O sea, todos los dioses se llaman Gukumats, que significa serpiente quetzal, o sea, serpiente emplumada, que es el principio vital acuático. Por medio de la palabra de los dioses, que es fuerza mágica y energía creadora, la tierra emerge de las aguas y se forman los valles y las montañas. Enseguida son creados los animales, cuya aparición es explicada como una necesidad de romper la inmovilidad y el silencio, es decir, de dar movimiento al mundo.
El Popol Vuh señala que los dioses les repartieron sus moradas y les pidieron que hablaran, que los invocaran por haberlos creado. Pero los animales no pudieron hablar. Dice el texto, solo graznaron, rugieron, chillaron, pero no pudieron hablar, no pudieron contestar. Entonces los dioses los mandaron a habitar en los barrancos y los bosques y los condenaron a ser comidos y utilizados por el hombre. Esto expresa ya la meta de la creación, formar seres que reconozcan y veneren a los dioses. Este propósito se confirma cuando los dioses deciden. Ahí vemos unos dioses creadores pintados en una vasija maya prehispánica. Dicen los dioses, probemos ahora a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. Así dijeron. En este fragmento, por tanto, se hace patente el concepto que del hombre, el mundo y los dioses tuvieron los mayas prehispánicos. Al asentar que el objetivo de los dioses para crear el mundo no es solo que haya quienes los reconozcan y los veneren, o sea, seres conscientes, sino también la necesidad de los dioses de ser alimentados. O sea, nos dan a conocer que para los mayas sustentar a las deidades es su misión esencial sobre la tierra, por una parte. Y por otra, que los dioses no son perfectos, porque requieren ser alimentados por los hombres para poder subsistir. Incluso hay por ahí otros textos donde los dioses dicen, denme ya mi alimento porque estoy moribundo, me estoy muriendo de hambre. Entonces, si los dioses se mueren, se acaba el mundo. Así los dioses dependen de los hombres, tanto como los hombres dependen de los dioses. Y el hombre, por esta responsabilidad existencial, aparece entonces en este mito como un ser diferente de todos los demás que habitan el mundo. Otra acuarela de Diego Rivera. A partir de este momento en que se pone de manifiesto que la creación del hombre es lo que da sentido a la creación del universo, el relato del Popol Vuh se concentra en los intentos de los dioses de formar hombres conscientes. Hacen primero a un hombre de barro, ahí estamos viendo la creación de los hombres de barro, pero fracasan, pues estos seres no tenían entendimiento y se deshicieron con el agua. El texto dice, en cuanto llovió, se empezaron a diluir, se hicieron un charco de lodo, no pudieron hablar, no servían. Después modelan hombres de madera, que hablaban y se multiplicaban, pero no tenían sangre ni humedad. O sea, ahí nos están diciendo qué es lo que requiere un ser para ser hombre, sangre y humedad. Los de madera no lo tenían y además andaban a gatas. También sabemos por la evolución darwiniana de las especies que una de las particularidades del hombre es andar erguido. ¿Sí? Eso es lo que da el crecimiento al cerebro. Entonces no sabían obviamente esto los que escribieron el Popol Vuh, pero lo intuyeron muy bien. Entonces estos hombres no respondieron a los creadores. Fueron atacados, sobre los hombres de madera, por sus animales domésticos y sus utensilios, y fueron aniquilados por medio de un diluvio de resina ardiente y de agua, en tanto que sus descendientes subieron a los árboles y se convirtieron en mono. Vean abajo la versión de Diego Rivera de los hombres de madera atacados por sus guajolotes, sus metantes, sus perros, etc. Al describir las carencias de estos hombres fallidos, el mito da a conocer por contraste lo que los quichés consideraban las notas definitorias del hombre. O sea, no basta la forma humana, no basta la multiplicación, sino que tiene que haber el líquido vital esencial que da la vida y el entendimiento, que es la sangre. O sea, para los mayas la conciencia humana solo puede surgir en un ser vivo que tenga sangre y humedad. Viene después en el Popol Vuh el mito de la creación del sol y la luna, de tal modo que el relato de la aparición de los hombres de la última edad cósmica, aquellos que van a satisfacer el requerimiento de las deidades, se inserta posteriormente para coincidir con el origen de los astros. Aquí estamos viendo, bueno, al sol y a la luna, y abajo una imagen del dios solar
y a la derecha una imagen de la diosa de la luna con todo y su conejo, como se vio en muchas religiones, en un relieve extraordinario. El mito del origen del sol y la luna de la tercera edad es un rico pasaje en cuanto a imágenes simbólicas que narran las hazañas de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, que fueron representados en vasijas desde el periodo clásico. Abajo vemos una vasija clásica donde están los dos personajes con sus cerbatanas tirándole a un pájaro fantástico, que es una de las anécdotas del Popol Vuh. Y arriba la acuarela de Diego Rivera, donde están los gemelos en uno de tantos avatares que tienen que pasar para llegar a convertirse en el sol y la luna. Después de destruir a un falso sol de la segunda edad y a sus hijos, Cabracanis y Pagná, ahí estamos viendo cómo pintó Diego Rivera a la izquierda al falso sol que se llama principal guacamayo. Entonces lo pintó como un guacamayo pero con dientes, porque precisamente lo derrotan tirándole los dientes y cegándolo. Ahí están sus hijos, el que movía las montañas, el que acomodaba la tierra, que son estos dos de abajo. El que está en medio pues debe haber sido uno de los gemelos que lo destruyen. Entonces este pasaje pues es complejísimo en el Popol Vuh, tiene muchos detalles, pero y eso es lo que más le interesó a Diego Rivera, pintar todos esos detalles. Por eso pongo unas cuantas acuarelas de él ahorita. Los gemelos, en una parte del mito, se dice, bajan a jugar a la pelota en el inframundo con los dioses de la muerte. Son sometidos a varias pruebas que están dibujadas abajo por Diego Rivera. Y arriba tenemos la imagen de una vasija maya donde están unos gobernantes jugando a la pelota. Entonces dice el texto, bajan a jugar a la pelota, son sometidos a varias pruebas iniciáticas, mueren y renacen ya convertidos en el sol y la luna. O sea, es un mito que tiene un sentido iniciático desde el principio hasta el final, que se manifiesta sobre todo en la idea de morir y renacer ya sacralizado. La que sigue. Viene después el relato de la aparición de los hombres actuales, los Halach Winiko, se dice en maya, que quiere decir hombres verdaderos, aquellos que van a satisfacer el requerimiento de las deidades y que son formados por masa de maíz. Esta es la parte más importante del mito cosmogónico. El texto quiché dice, o sea, el Popol Vuh, que una vez que los dioses decidieron hacer al hombre de masa de maíz, varios animales participaron en la formación, consiguiendo el grano en una tierra de la abundancia llamada Pajil. Esta imagen simbólica ejemplifica el estrecho vínculo de los mayas con los animales. El maíz, que fue y es todavía la base de la subsistencia de los pueblos mesoamericanos, bueno, y de nosotros también, de todos, pues aparece como la sustancia que va a permitir que el nuevo hombre sea cualitativamente diferente de los anteriores, que sea un ser consciente. O sea que para ellos no es el espíritu el que infunde vida a la materia, como nos dice el Génesis, por ejemplo, sino la materia sagrada la que condiciona el surgimiento del espíritu. Los primeros seres humanos formados fueron 4 varones y 4 mujeres. Estas son figuritas de la isla de Jaina, del periodo clásico, o sea, muy anteriores al Popol Vuh. Pero en el texto no aparecen al mismo tiempo los varones y las mujeres, lo cual se debe a que los primeros resultaron perfectos. Fueron dotados de inteligencia y de una vista que podía contemplar todo lo que existe. Así, su sabiduría era infinita. Los dioses interrogaron a los hombres sobre su condición y sobre sus creadores, y ellos respondieron, cito el texto, en verdad os damos gracias 2 y 3 veces. Hemos sido creados, hablamos, oímos, pensamos y andamos, sentimos perfectamente, conocemos lo que está lejos y lo que está cerca,
Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Ahí acaba la cita. Al oír esta respuesta, las deidades se dieron cuenta de la perfección de los hombres, expresada sobre todo en la idea de ver todo, que entre los mayas significa conocer todo. Y obviamente esto les disgustó a los dioses, dice el texto. No querían a un hombre autosuficiente, perfecto, porque ese hombre no iba a necesitar a los dioses, no los iba a venerar, no iba a procrear, no les iba a dar su alimento, etc. Por eso el mito, otra acuarela de Diego, el mito asienta que las deidades les echan un vaho sobre los ojos para que, dice el texto, no vean más que un poco. Y una vez perdida la perfección, aparecen las mujeres para dar alegría y compañía al varón y para engendrar a los hijos. O sea, nunca hubo mujeres perfectas para los quichés. La diferenciación sexual se explica aquí como expresión de la necesidad del tú, del otro, para ser y subsistir. Del mismo modo, el culto a los dioses se presenta como una necesidad humana. Las primeras parejas humanas en el texto quiché se multiplican, dan lugar a las tribus, y una vez que éstas estuvieron establecidas, aparece Nohok Ek, la gran estrella del alba, Venus, precediendo la salida del sol y de la luna. Aquí Diego Rivera puso a los hombres ahí esperando la salida de Venus, y a Venus también como una deidad guacamaya con una antorcha. Se completa así la obra de creación del cosmos, en la cual el ser humano ocupa un lugar central. El mito cosmogónico maya, contenido en el Popol Vuh, parece provenir de la época prehispánica y desde el periodo clásico, que va más o menos del 300 al 900 después de Cristo, porque se han hallado datos esenciales en cerámica, relieves y textos jeroglíficos, como este, arriba. Vemos en medio una imagen y a los lados un texto jeroglífico muy complejo. Es del tablero de la cruz de Palenque. Y el relato, todo este texto cosmogónico ha sobrevivido hasta hoy. Abajo vemos algunos indígenas mayas actuales, aunque con significativos cambios. En los grupos, por ejemplo, los celtales, los tzotziles, los choles, los lacandones y los mayas yucatecos. Esto corrobora que en la época prehispánica este mito fue común a los diversos grupos mayances y confirma también la persistencia de las creencias fundamentales de un pueblo que pueden permanecer vivas durante centurias. Ahora entro a la época contemporánea. El mito cosmogónico maya, que como vimos tiene su origen en la época prehispánica, además de haberse preservado en los textos indígenas coloniales, se transmitió por vía oral en reuniones clandestinas de la comunidad indígena en las que se leían esos textos, reuniones que fueron realizadas, según los documentos que tenemos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y tenían un sentido de contraevangelización. O sea, mientras de día los evangelizaban, les enseñaban la doctrina cristiana, etc., en la noche los dirigentes indígenas se los llevaban a lugares apartados del pueblo y hacían ceremonias de tipo prehispánico, hasta con sacrificios humanos, y ahí les leían sus textos, sus tradiciones, sus costumbres y sus ideas, ¿no? Entonces los pobres mayas de día oían el Génesis, de noche oían el Popol Vuh y otros textos. Pero como es lógico, este y otros mitos no solo fueron modificados por la imposición violenta de una nueva religión, sino también por el propio transcurrir histórico. El mito cosmogónico ha sido así constantemente reinterpretado y resignificado, integrando nuevos elementos, entre ellos muchos tomados del cristianismo, por supuesto, hasta dar lugar a relatos muy diferentes en las distintas comunidades mayances.
las varias versiones cambios importantes de sentido, sobre todo en la idea del hombre, que son resultado tanto de los hechos históricos como de la situación social y política de los indígenas. Por ejemplo, se perdió el concepto radical de que el mundo fue hecho para el hombre y que el hombre fue hecho para venerar y sustentar o alimentar a los dioses, ya que el maya de hoy ya no se concibe como el ser más importante de la creación. O sea, ya tiene la impronta cristiana. Tú no eres nadie, como le dijo Job, como le respondió Dios a Job, ¿no? Tú no eres nadie. Bueno, el maya ya asumió eso. Pero en todas las versiones que tenemos ahora permanece la estructura mítica antigua de que el cosmos, incluido por supuesto el ser humano, se rige por un proceso sin fin, cíclico, de creaciones y destrucciones. La idea de varias edades o épocas cósmicas en las que los seres humanos se van perfeccionando hasta culminar en el hombre de maíz, lo repiten algunos mitos, o bien que come maíz y que debe venerar a los dioses. En algunas versiones se ha conservado también la idea de unos dioses imperfectos que envejecen y mueren. Todo lo anterior nos muestra algo esencial, que los mitos siguen siendo, como en sus orígenes, historia viva, y aún le dicen al hombre cuál es su sitio dentro del cosmos, cuál es su realidad. Muy brevemente sintetizaré algunas versiones de los mitos tzotzil, lacandón y maya yucateco, donde se han conservado solo con cambios formales o bien resignificadas con nuevos significados las ideas cosmogónicas prehispánicas, y en los que podemos apreciar la variedad de la que hablé hace un momento. Estos mitos, de los que voy a hablar ahora, se han hallado en la tradición oral de cada etnia y fueron recogidos por varios etnógrafos en el siglo XX, entre 1907 y 1971. Empezaremos con el mito tzotzil. Vean qué rostros de estos tzotziles. El mito tzotzil nos dice que en la primera edad el mundo estaba oscuro, poblado por demonios, monos y judíos. ¿De quién aprendieron eso? Pues de los frailes, ¿no? Que llegaron a decirles los judíos mataron a Cristo, etcétera, etcétera. También se dice que estaba poblado por jaguares, de los que solo se salvó una pareja, porque los demás fueron muertos por el Padre Sol, al que ellos llaman Ojoroshtotil. Ahí, bueno, puse alguna imagen de los que pudieran ser demonios, monos, y obviamente no puse ninguna imagen de los judíos que estaban imaginando los indígenas, ¿no? Y los jaguares. Dice el mito, la luna, nuestra madre del cielo, que es la Virgen María, o sea, hicieron ya la traslación, se movía en la oscuridad y sin saber cómo, dicen, quedó embarazada. O sea, no vino el Espíritu Santo, nada, sin saber cómo. Ella dio a luz un niño al que persiguieron y mataron los demonios, los monos y los judíos, pero que después resucitó en forma del Padre Sol. Fíjense la idea de morir y renacer como en el Popol Vuh, ¿no? Muere un personaje para tener una apoteosis ya como el dios solar. Vemos que aquí claramente se conjuntaron el mito iniciático del origen del sol del Popol Vuh, el que hablé hace un rato, y el de la resurrección de Cristo, que también es un mito iniciático. Sigue el mito diciendo, en 2 días el sol recorrió el cielo, bajó al inframundo, o sea, murió, y al tercero renació y amaneció por primera vez en el mundo. Así se crearon la noche y el día. Al 4.º día el sol mató a los demonios, monos y judíos y creó la tierra y a todos los demás seres vivos. La primera pareja humana, dice el mito tzotzil, fue formada de barro, o sea, igual que en el Popol Vuh. Estos hombres, dice, no entendían nada y no sabían morir. Fíjense qué interesante esa idea, ¿no? Su peor defecto es que no sabían morir. Además, dicen, a los 6 meses de nacidos echaban a sus niños en agua hirviendo para comérselos,
Por eso el Padre Sol los destruyó con un diluvio de agua hirviente, igual que en el Popol Vuh. Los que se salvaron se convirtieron en ardillas, monos y mapaches, y los niños en pájaros. En la segunda creación, o sea, en la segunda época, los hombres fueron hechos de madera, también como en el Popol Vuh, y se multiplicaron, pero como no sabían hacer nada, ni siquiera hablar, fueron destruidos por una inundación, salvo un hombre y una mujer que fueron convertidos en monos. O sea, fíjense ustedes cómo se van conservando las ideas antiguas, pero con todos estos cambios y añadiduras. Otra versión dice que esos hombres fueron destruidos porque no sabían morir, solo se salvaron los sacerdotes porque eran monos araña y monos aulladores. Ahí tienen una araña a la izquierda y un aullador a la derecha. Y entonces pudieron trepar a los árboles y ya se salvaron de la inundación. Después de la inundación vino la tercera creación, la tercera época cósmica. El Padre Sol hizo nuevos hombres de lodo, que se llamaron Adán y Eva. Aquí se pierde la idea del hombre hecho de masa de maíz y entra la idea judeocristiana. También el Padre Sol, dice el mito, hizo el relieve de la tierra y los cauces de los ríos. La Virgen María ayudó en la obra de creación. De su cuerpo surgieron las papas, los frijoles, las calabazas y el chayote. Del talón del Padre Sol salieron los chiles y de su ingle o de su axila el maíz. El Padre les enseñó la agricultura, la crianza de animales, a hacer el amor para tener hijos y a organizar fiestas para el Señor. Ya ven que la idea de las fiestas pues se sigue repitiendo en todas nuestras comunidades rurales e incluso en las ciudades, ¿no? O sea, hay una fiesta tras otra, con cohetes y todo lo demás. Bueno, otro elemento nuevo en este mito es la explicación de las diferencias entre los seres humanos, que se determinan por su distinta procedencia. Dice el mito, los indios provienen directamente del Padre Sol, en tanto que los ladinos surgen de la unión de una mestiza que sobrevivió a la inundación de la primera época y su perro. O sea, los indios estaban sufriendo una discriminación espantosa en esa época. Entonces ellos en su mito dicen, bueno, los ladinos no vienen del Padre Sol, vienen de una mestiza que cohabitó con su perro. En cambio los indios venimos directamente del Padre Sol. De manera notable, casi sin cambios, esta es otra acuarela de Diego Rivera, se conservó el mito de los gemelos, Hunahpu y Xbalanque. El primero, Hunahpu, que es el sol, equivale al que ellos llaman Ojoroshtotil, el hijo de la Virgen María, que sustituyó al segundo. Ambos suben al cielo y se convierten en el sol y la luna. En esta acuarela vemos una imagen del Popol Vuh, donde los gemelos ya eran milagrosos desde que nacieron. Los pusieron en un hormiguero, ahí vemos arriba, para destruirlos, o sea, sus hermanos mayores que los envidiaban, y ellos durmieron tranquilamente. Luego los pusieron entre espinas y durmieron tranquilamente. Mientras los hermanos, que son los artistas, por eso están tocando la flauta y las sonajas, esos hermanos se convirtieron en monos y allá fueron a dar a los árboles. Bueno, la que sigue. Una idea en este mito que también hallamos en los antiguos libros de Chilam Balam, en el mito Lacandón y en el mito maya y yucateco actual, es la destrucción futura del mundo por la lógica de la ley cíclica. O sea, este mundo también se va a destruir, luego va a venir otro y otro y otro. En Chenalhó, que es un poblado tzotzil, se cree que en el diluvio de la época anterior llegó una banda musical procedente del cielo. Claro, no traían lentes oscuros, pero vean, ahora en las fiestas pues usan lentes oscuros, beben Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dicen que llegó una banda musical procedente del cielo, compuesta por los dioses San Gaspar y San Alonso, para llamar a las almas de la gente. Dios les ordenó que se comieran a sus animales, los cuales llegaron por sí mismos y se dejaron matar. Esa fue la señal de que llegaría el fin del mundo.
Por eso, dicen, cuando esté por llegar otro diluvio, los animales se acercarán a la gente y se dejarán sacrificar. Bueno, pasamos ahora al mito lacandón. Estoy dándoselos muy brevemente, aunque ya llevo mucho tiempo, pero bueno, me faltan 2 mitos. Los lacandones que actualmente viven en la selva no son los antiguos lacandones que dieron nombre a la región. Aquellos fueron exterminados completamente en el siglo XVII por haber sido un grupo rebelde que no se sometió a los españoles. Los lacandones actuales, aquí vemos algunos antiguos, no muy antiguos, del siglo XIX, fines del siglo XIX, son mayas yucatecos que emigraron a la selva. En el mito lacandón hallamos notables paralelismos con el Popol Vuh y con los actuales mitos tzotziles, celtales y mayas yucatecos. Pero a la vez el mito refleja la experiencia vital de los lacandones y revela por ello varios cambios de significado. La primera creación, dicen, la sitúan en Palenque. Ahí está la ciudad de Palenque, que es una de las zonas mayas prehispánicas más importantes. Ellos viven cerca, los lacandones, entonces dicen que ahí se creó el mundo. Un dios llamado Cacosh hizo en primer lugar la tierra, después, como la tierra no era firme, no había bosques ni piedras, solo agua, empezaron a tratar de fortalecerla, hicieron las piedras, los árboles, luego el sol y la luna y la flor de nardo, dice el mito lacandón. De ella nacieron 3 dioses, de los cuales el llamado Hachakyum figura en el mito como el creador del mundo. O sea, ellos tienen un dios supremo, creador, pero después viene otro que va a crear ya a los hombres y los demás seres del mundo. Después, dice, nacieron las esposas de los dioses y el creador les hizo ollas y metates para que prepararan el maíz e hicieran tortillas, mientras que la deidad Ahkak, Kak es fuego en maya, en todas las lenguas mayenses, y él les enseñó a hacer el fuego. Las mujeres cocinaron pozol, que es una bebida de masa de maíz, no es el pozole que nosotros conocemos, sino una bebida, un líquido de masa de maíz, y a Hachakyum le pareció tan sabroso que decidió usarlo para crear a los hombres. O sea, ahí viene otra vez la idea de que los hombres van a ser de maíz. Pero los hombres de esa época solo comían dulces y no rezaban. Por eso sus almas, dice el mito, se volvieron muy delgadas. Entonces los dioses llegaron a llevárselas. Aquí vemos que no es la materia la que condiciona el espíritu, porque estaban hechos de pozol y les dieron a beber pozol, sino que ese significado se perdió, a pesar de que el maíz sigue siendo el alimento principal. Continúa el mito diciendo que entonces llegó Shulab, el destructor, la estrella Venus, que fue en la antigüedad dios de la guerra. Salieron los dioses y la colocaron en la base del cielo. Todo desapareció, todos murieron y solo quedó una enorme laguna como el mar. Fíjense la semejanza con el Popol Vuh. En la segunda creación, Hachakyum hizo el cielo junto a las estrellas. La tierra estaba oscura. Hizo las estrellas con arena y las sembró diciendo que sus raíces eran como las de los árboles, por lo que al caerse un árbol en la tierra, en el cielo se caería una estrella. Luego creó a las Eshtabai, mujeres muy bellas, rojas y sin maridos, para deleite de los dioses. Y sabemos hoy que entre los mayas yucatecos, las Eshtabai son bellas mujeres maléficas que encantan a los hombres, y cuando los hombres llegan detrás de ellas enamorados, se convierten en serpientes, los envuelven y les roban el alma. Entonces, pero esto ya aparece en el mito lacandón, que pues los lacandones son también mayas yucatecos, ¿no? El creador dijo: voy a hacer a alguien que rece a mi incensario, e hizo a los lacandones. Como en el Popol Vuh, el hombre es creado para venerar a los dioses. O sea, voy a hacer a alguien que me rece, que me venere.
Los incensarios son los principales objetos sagrados en el ritual lacandón y tienen representaciones de los dioses. Los dioses encarnan en sus propios incensarios durante los ritos, como ocurría en la época prehispánica, que los dioses invocados encarnaban en sus imágenes durante los ritos para recibir las ofrendas de los hombres. Continúa el mito diciéndonos que los hombres fueron formados de barro, pero con dientes de granos de maíz. O sea, siguen tratando de rescatar la idea del maíz como parte constituyente del hombre. Asimismo, hicieron de arcilla a los parientes animales, o sea, los alter ego animales de los hombres, que es una creencia prehispánica que ha sobrevivido, que ha desafiado al devenir también. Luego el creador tomó una hoja de guano, la pasó sobre los muñecos y así cobraron vida. El lacandón recién creado, dice el texto, lo veía todo. Su vista alcanzaba todo el mundo, llegaba a cualquier distancia. Por eso el Dios sacó los ojos a todos los hombres y los tostó en un comal. Cuando estuvieron fríos, los volvió a colocar en las cuencas de los hombres y ya no pudieron ver más que lo cercano. Vean esa versión de la misma idea que aparece en el Popol Vuh. Allá dice que les nublaron los ojos y aquí que tostaron los ojos y de plano ya no pudieron ver. Pero vean cómo esa idea llegó directo al mito lacandón. La que sigue. Pero el creador decidió destruir nuevamente el mundo y juntó a todos los hombres en su casa en Palenque. Es uno de los ejemplos de cómo asumen las zonas arqueológicas de sus antepasados los mayas actuales. Ahí hacen ritos, veneración a los dioses, etc. Que no confundan ustedes con los ritos de los esotéricos que van en el equinoccio y no sé qué. Esos no son ni mayas ni... Pues esto es una cosa nueva, ¿no? Es una novedad religiosa, quién sabe. Bueno, dice el mito que no se llevó a las mujeres menstruantes y encintas, pero a los que se llevó les cortó el cuello para saber si su sangre era buena, y con esa sangre llenó media olla, le puso achiote, que es un condimento maya, y mandó pintar las casas con ese líquido. No sé si los que conocen bien la Biblia recuerden la idea del ángel exterminador que aparece en el Éxodo, donde para evitar la acción del ángel exterminador sobre los hebreos, mancharon con sangre las puertas de las casas para que no entrara el ángel, que sí entró en las de los egipcios y mató a todos los primogénitos para que pudieran salir los hebreos. Bueno, también hay una versión del relato del origen del sol en este mito. El sol fue colocado en el centro del cielo, pero solo pudo moverse cuando le ofrecieron bache, amate y tamales ceremoniales. En el Popol Vuh también el sol solo se mueve cuando le presentan ofrendas, pero de sangre y corazones humanos. Ellos dicen bache y tamales, pero los epigrafistas han descubierto que el jeroglífico para ofrenda de sangre en las inscripciones prehispánicas es un tamal. O sea, así por ahí se conservó esa idea, ¿no? Los sacrificios humanos prehispánicos fueron sustituidos por sacrificios de animales y ofrendas como las que menciona el mito lacandón. Pero el significado es el mismo, eso es lo importante, alimentar y mantener a unos dioses mortales. Aquí sigue. Ahora pasamos a una rápida versión del mito maya yucateco. Este mito habla también de varias edades del universo, en las que existieron distintos tipos de hombres. En la primera edad, nos dice, vivieron los Sayahuicob, mediadores entre el cielo y la tierra, llamados también Pusó, jorobados, porque eran enanos trabajadores y ágiles con poderes chamánicos que construyeron, dicen los yucatecos, las grandes ciudades prehispánicas, antes de que fuera creado el sol. Dicen, con la única fuerza mágica de silbar para que las piedras se colocaran solas en su sitio.
Claro, no entendían cómo en la época prehispánica habían construido estas ciudades extraordinarias, ¿no? Que ahora muchos de nosotros tampoco lo entendemos, entonces algunos dicen, no, es que fueron los marcianos, es que fueron seres extraterrestres, etc. Porque ¿quién hace hoy una pirámide, ¿no? Bueno, la que sigue. En esa edad, dice el mito, había un camino suspendido en el cielo que iba de Tulum y Cobá a Chichén Itzá y Uxmal. Este camino se llamaba Kushamsun, cuerda viviente, y también Sacbé, camino blanco. Ahí vemos un relieve de Copán prehispánico donde está un personaje sosteniendo la cuerda que viene del cielo. O sea, también es una idea que viene desde la época prehispánica. El Kushamsun o cordón umbilical del mito maya actual se describe como una larga cuerda viva de cuyo centro manaba sangre. O sea, una especie de cordón umbilical que viene del cielo a través del cual las deidades enviaban el alimento a los dirigentes que vivían en las ciudades que hoy se encuentran en ruinas. Un día, dice el mito, la cuerda se rompió, la sangre se derramó y sin el alimento divino, los enanos se olvidaron de adorar a Dios, se volvieron de costumbres relajadas y fueron destruidos por medio de un diluvio. Otra vez se repite la idea del diluvio. Bien. Los hombres de la segunda edad fueron los Tsoló o transgresores. Su mundo también fue destruido por un diluvio. Después aparecieron los Itzaes, hombres santos y sabios que construyeron ciudades hoy abandonadas, entre ellas Chichén Itzá. Los Itzaes no murieron, dice el mito, sino que se fueron a vivir bajo sus ciudades. En las ruinas de Cobá, esta es la pirámide principal de Cobá en Quintana Roo, se oyen por las noches trompetas, tambores, aplausos y vocerío. Son los Itzaes que al caer la noche retornan a la vida. En la tercera creación aparecieron los macehuales, es una palabra náhuatl que ya heredaron los mayas. De ellos proceden, dicen, los indios actuales. Se parecían a los Itzaes, pero no eran tan sabios como ellos. Algunos dicen que fue en esta época en la que existió el Kushamsun. El relato de la cuerda viviente divina en el mito actual parece haber agregado una significación nueva, la tragedia que trajo consigo la conquista española. Allí en la izquierda vemos a Cortés entrando y a la derecha a Montejo, el conquistador de Yucatán. Esta significación nueva es la siguiente. Al romperse el sacbé del cielo, el cordón umbilical, y derramarse la sangre sagrada, no solo se destruyó el vínculo con los dioses, sino que también se rompieron los caminos de la tierra que unían las distintas ciudades de la península de Yucatán, y también los que vinculaban a todo el área maya, y también los que unían a toda Mesoamérica. O sea, como una unidad cultural. O sea que las comunidades aisladas, indígenas con la conquista quedaron aisladas, ¿ya? Dejaron de estar vinculadas unas con otras. Así perdieron el sentido de su propio ser histórico. La cuarta creación, dicen los mayas yucatecos, es el mundo actual. Los hombres son el resultado de una mezcla de los que vivieron antes, pero los antecesores de los mayas fueron los hombres de la primera edad. Los indios, dice el mito, no, regresamos a la anterior, esta. Dice el mito, los indios no son tan desfavorecidos como los negros y los chinos, pero sí son inferiores a los blancos y rubios, pues eso, desde la conquista su destino, el destino de los indios, es vivir en el monte, sufriendo las penalidades de hacer la milpa y de la pobreza. O sea, aquellos hombres de quienes dependía el universo en el Popol Vuh, pues ya ahora son, dicen ellos, los Otzilmac, hombres pobres. Y siguiendo la idea cíclica del dinamismo cósmico, ese mismo mito narra la catástrofe futura, pero también revela que los mayas yucatecos han mantenido un camino que los une a su pasado y a su futuro. Además de conservar la memoria del tiempo antiguo y sus creencias,
Esperan el retorno de aquellos grandes hombres que no han muerto, dicen ellos, sino que llevan una vida latente en algún sitio sagrado y desconocido, o que se animan por las noches en las ruinas de Cobá, donde durante el día permanecen petrificados. Según se dice, al llegar los españoles, el gran rey Juan Tuturxiu se fue al oriente, que es sitio sagrado del origen, tiene una significación simbólica, por un sacbé submarino que se inicia en Tulum. Ahí a la derecha vemos Tulum, y ahí hay la entrada a un cenote que ellos consideran que es un camino que va por debajo del mar hacia el oriente, que es una especie de tierra mítica, sagrada. Dicen, desde ahí está el gran rey Juan Tuturxiu vigilando la conducta de los mayas. Si se entregan a los invasores, hará que Dios ponga una cortina negra delante del sol, causando la destrucción del mundo. La que sigue. Pero, continúa el mito, si algunos mayas logran mantenerse separados de esos invasores, o por lo menos en alianza con extranjeros que sepan leer los antiguos jeroglíficos, o sea, diríamos con los epigrafistas, que son los que están medio aprendiendo a leer, son extranjeros, dicen, entonces Juan Tuturxiu retornará a su tierra para gobernar de nuevo. Así, ante los profundos cambios que se han dado a partir de la imposición del cristianismo y con base en el antiguo concepto cíclico del tiempo, los mayas trasladaron al futuro sus símbolos sagrados como una forma sui generis de mantenerlo vivo. Muchas gracias. ¿Sí? Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, a ver. por curiosidad, yo nunca había oído lo de las acuarelas, así como dice de Diego Rivera, ¿dónde están y de qué dimensiones son? Bueno, pues ahora le digo, miren, hay una de tantas traducciones del Popol Vuh, porque se han hecho muchas y a muchos idiomas, es una que hizo en 1970 y tantos un quiché de Guatemala que se llama Adrián Chávez, bueno, que se llamaba porque ya murió. Él hizo su propia traducción con base en el quiché actual. Por su parte, Diego Rivera, según el decir de su hija Ruth Rivera, tenía como uno de sus dos libros de cabecera el Popol Vuh, el otro era el Capital de Marx. No tienen mucho que ver el Popol Vuh con el Capital de Marx, pero a lo mejor sí. Entonces, alguna otra versión tenía Diego Rivera en sus manos, que le hizo pintar estas acuarelas. Muchas de ellas las tiene su hija, Ruth Rivera, otras las tienen algunos museos, algunos propietarios particulares, etc. Entonces, hace poco llegó Ruth Rivera, la hija de Diego. ¿Cómo? Pero es la otra, es Ruth, tiene 80 y tantos años. ¿No? Ah, sí. Lupe se murió. No, Ruth. Lupe es la que está viva. Ruth se murió. Bueno. Pues una de ellas dos llegó al Ciesas. Al Ciesas, porque el Ciesas había publicado la versión de Adrián Chávez. Entonces llegó a ofrecerle a la directora del Ciesas las acuarelas de su papá para hacer una reedición del Popol Vuh que había publicado el Ciesas, de esta versión de Adrián Chávez. Entonces, para conmemorar los 30 años del Ciesas, se hizo la nueva edición, muy bonita, reproduciendo las acuarelas de Diego Rivera. Y ahí están. Iba a haber mañana una presentación de ese libro en el Museo Nacional de Antropología, pero se suspendió, a lo mejor se hace en un futuro, acompañada de una exposición de las acuarelas. Así es que esténse pendientes si les interesa, porque pues van a estar expuestas y se va a hacer la presentación del libro que acaba de publicar el Ciesas, que es precioso, porque trae una reproducción muy buena.
una de las acuarelas. Muy amable. Sí. Sí, yo iba a comentar que en el Museo Diego Rivera, que está en Guanajuato, ahí están bastantes de las acuarelas. Sí, ahí están algunas en Guanajuato. No sé yo exactamente en cuáles otros museos estén. La hija tiene algunas, Ruto Lupe, una de las dos, que publica también una parte ahí en el libro, publica un pequeño texto. Unas las tiene ella y otras en ese museo que usted dice, y en otros, y muchas en manos de particulares. Y en este Museo Diego Rivera, en la ciudad de Guanajuato, se habla sobre una versión precisamente de una persona de nombre extranjero que se había hecho por ahí de los años 60, que se terminó, pero que nunca se mandó a edición. ¿De una versión de qué? ¿De una edición de las acuarelas? De las acuarelas. Ah, no sé eso. No, eso no le puedo contestar, no lo sé. Porque las conozco por esta nueva edición del Ciesas. A ver, hasta allá atrás. Hola, buenas noches. A mí me inquieta algo que señaló al principio, que después ya nos tocó, es la simbología de la serpiente emplumada. Porque finalmente está en el mundo maya, también está en Mesoamérica, al centro del país, y no sé, o sea, me ha inquietado siempre por qué una serpiente. Las plumas pueden ser finalmente las plumas pueden ser, ok, el cielo, la serpiente como tal, bueno, la parte de la tierra, pero no sé si ese sea. Pero ¿cuál es la unión que podemos usar? En primer lugar, ¿por qué una serpiente emplumada? Pudo haber sido un jaguar o pudo haber sido un cocodrilo, qué sé yo. ¿Por qué una serpiente emplumada? Y si hay alguna relación en todo caso con la parte del centro del país, de Mesoamérica. Gracias. Bueno, miren, sí hay una relación que ahora se la voy a explicar a grandes rasgos. Ahora, ¿por qué una serpiente emplumada? Tendríamos que haberles preguntado a los mayas y a los náhuatls. A ellos les parecieron estos dos animales, porque las plumas son de quetzal, les parecieron pues los animales sagrados más importantes. En realidad, si uno estudia una serpiente es mucho más impresionante tal vez que un jaguar, y los quetzales pues son aves extraordinarios, no podemos decir más de eso, pero ellos, como la serpiente es símbolo de tierra y de inframundo, y además es símbolo de vida y de muerte, porque es profundamente vital y al mismo tiempo te mata en 20 minutos, o sea, es un símbolo muy poderoso, no solo entre los indígenas mesoamericanos, sino a nivel universal. Y el quetzal pues es una ave maravillosa, realmente extraordinaria, que no se puede domesticar, que tiene un plumaje maravilloso. Claro, el macho, porque la hembra es medio grisecilla, pero el macho es una ave extraordinaria con una cola que mide hasta 1,5 metros de largo, en fin. Entonces, para ellos el quetzal es símbolo celeste, o sea, porque vuela por las plumas, eso es un simbolismo muy obvio. Y el de la serpiente también, pero los dos juntos pues nos dan como la perfección de lo sagrado, ¿no? O sea, la tierra, la fecundidad, la fertilidad, etcétera, en unión con el cielo y la fertilidad del cielo, que es la lluvia, etcétera. Como que la serpiente adquirió las alas, la sacralidad del cielo para convertirse en el símbolo por excelencia de las religiones mesoamericanas. Y lo tienen los nahuas en el altiplano, pero lo tenían los olmecas ya. Serpiente emplumada surge en el área olmeca, que es lo más antiguo. Ahí encontramos representaciones de este ser, que pues es una especie de dragón, porque es un ser formado de varios animales. Y después aparece en el área maya, en varias obras desde el periodo preclásico. Luego lo encontramos en Teotihuacán, etc. O sea que fue un símbolo común a los diferentes grupos mesoamericanos. La más antigua, el más antiguo vestigio que tenemos de ese símbolo pues está allá entre los olmecas y los mayas. Ya posteriormente aparece aquí. No sé si conocen Xochicalco, cerca de Cuernavaca. Ahí está la pirámide de las serpientes emplumadas
con unas maravillosas serpientes emplumadas, pero es también posterior. Y pues luego la idea de Quetzalcóatl, que es el dios creador en el mito cosmogónico náhuatl, y también en el mito cosmogónico maya, como lo expliqué hace un rato, es el dios creador, es Gucumatz, que significa serpiente quetzal. Ahora, Quetzalcóatl también es serpiente quetzal, pero los quetzales nunca vivieron aquí en el altiplano central. Entonces, ¿de dónde conocieron a los quetzales los pueblos del altiplano central? Pues provenientes del sur, ¿sí? Del lugar donde se dan los quetzales, en Chiapas, en Guatemala. Ahora, no sé cuál era su otra pregunta, creo que estas eran las dos, ¿no? ¿Por qué? Pues no sabemos exactamente. Bueno, perdón por abusar del micrófono. La otra, usted mencionó un par de fechas, que es el siglo 1500, el siglo XVI, y la otra sobre el 1700. ¿Qué pasa en todo caso después del 1700? Ya de alguna forma se elimina esa propensión a seguir estudiando las tradiciones por la noche a través del Popol Vuh, en fin, todo esto, sí, número sí. uno. Sí. Y la última pregunta, de alguna forma los mayas, aún en forma actual, son o dan una idea de ser una especie de nación diferente al resto del país. Bueno, eso quieren, pero Bueno, sí. desgraciadamente. Bueno, sí, políticamente y todo eso no se puede, ¿no? Pero vamos, dan una idea, es más, basándose precisamente, cuando uno llega a Yucatán, a esas zonas, basando precisamente en esa historia maya, en esa memoria social, de que son mayas y de que tienen una historia y de que algún día fueron un reino aparte, etcétera, etcétera. Desde su punto de vista y sobre todo precisamente como mayista, ¿qué tanto permea esta idea de que en un momento dado pueda llegar ese dios nuevo o rey nuevamente y de alguna forma se congregue nuevamente el mundo maya, el mundo solo, no sé? Pero bueno, serían las dos, la de 1500 y 1700 y luego la... Eso es una idea que no han tenido solo los mayas, el sionismo también es eso, ¿no? O sea, un predominio futuro, porque pues los mayas fueron arrasados por la conquista española, ¿no? Ahora, esas fechas, me voy a lo primero que me preguntó, esas fechas es que durante los libros se escribieron, los nuevos libros en alfabeto latino, alrededor de entre 1550 y 1555. El Popol Vuh y todos esos libros. Se escribieron con esa finalidad de conservar las antiguas tradiciones y creencias para oponerse al dominio español. Se leían en las comunidades. Algunos frailes españoles nos dicen, yo vi muchos de esos libros y los leían en sus juntas prohibidas. O sea, tenemos muchos datos para afirmar eso. Ahora, esas ceremonias clandestinas en las cuales había, les digo, hasta sacrificios humanos, y algunos de ellos con la nueva forma aprendida de los conquistadores, o sea, crucificados, permanecieron hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Más o menos hasta el siglo XVIII tenemos indicios de que se llevaban a cabo esas ceremonias, o sea, durante toda la colonia. Ya después, pues ya no, ya se perdió. Pero los mayas pues siempre han tenido, sí, ha habido muchas rebeliones en el área maya. Desde principios de la conquista los mayas empezaron a rebelar y rebelar y rebelar. En varios periodos, la última fue pues el movimiento zapatista, ¿no? O sea, siempre han estado en contra de la imposición, siempre. Y han pensado en crear un estado maya independiente. Claro que eso pues es dificilísimo, porque imagínense un estado maya, tal vez se podría crear un estado dentro de otro estado, pero dentro de otros 4 estados o 5 estados, porque los mayas están en Honduras, en Guatemala, en Belice, en México, o sea, están en todo lo que fue antes el área maya, ¿no? Entonces, pues ellos siempre han tenido afanes de independencia y han sido muy apoyados, pues, por políticos, ¿no? O sea,
no ven un impulso natural de los mayas que han estado subyugados durante tantos años. Ellos se rebelaban contra el dominio español, ¿no? Ahora ya han entrado muchas fuerzas políticas a apoyar las rebeliones mayas, pero es muy difícil eso de que lleguen a formar un estado. Es imposible, ¿no? Es como si, pues, ¿qué les diré? No se me ocurre ahorita ningún otro ejemplo, pero en otro sentido es como si pidiéramos que nos devolvieran todo lo que se robaron durante la época colonial, ¿no? Todo lo que está en Europa, etc. No podemos regresar el tiempo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O comentar? Sí, Andrés. Bueno, con respecto al, yo he escuchado que, el calendario maya, quizás me saca un poco del tema, pero creo que tiene que ver. El calendario maya es cíclico, ¿no? Entonces, no sé, quisiera pedir la opinión de un que es profesional en esto, o sea, ¿qué de cierto hay? Porque me imagino que hay muchas mentiras que se dicen acerca del 2012 y de que cambie el calendario maya y todo. Entonces, pues quería saber su opinión de qué se supone que significa esto. Pues sí, porque solo faltan 3 años, ¿no? Para que se acabe el mundo. No, miren, lo que pasa es que sí había ciclos, muchos ciclos, desde el ciclo diario hasta ciclos de 400.000 años o de millones de años, porque los mayas eran matemáticos extraordinarios, ¿no? Entonces calcularon el tiempo, hicieron el calendario más exacto que hay, y es más exacto que el nuestro, con un error de 17 segundos respecto al ciclo solar. O sea, sí, eran geniales los mayas antiguos. Y entre todos sus ciclos, pues si uno se pone a hacer cuentas con una computadora, pues podemos seguir contando los ciclos mayas. Y la fecha del 2012 es una fecha en la que terminaría un gran ciclo maya, que terminaría. Pero los mayas nunca dijeron que en 2012 se iba a acabar el mundo. Nunca, jamás. Dicen que se va a acabar el mundo, sí. Como les leía ahora los mitos, ¿no? Estos mitos dicen que vendrá, cuando veamos una banda musical que viene del cielo, etc., es que ya se va a acabar el mundo. Pero eso lo dicen en los mitos cosmogónicos los mayas de hoy. Pero no hay ninguna profecía maya que diga que en 2012 se va a acabar el mundo. Simplemente se va a acabar un ciclo, un gran ciclo maya, ¿no? Ahora, si queremos creer que se acaba la época actual, la era actual, el quinto sol o el cuarto sol, y vendrá otro, pues, pero los mayas no lo dijeron, ¿eh? Los mayas antiguos no lo dijeron. Bueno, a lo mejor se acaba en 2012 el mundo, y entonces diremos, bueno, a lo mejor ese que echó la profecía, pero cuidado con esos programas de infinito, de esos canales, de las 7 profecías mayas y no sé qué, que, bueno, a los pobres mayas les adjudican todo lo que se les ocurre, ¿no? ¿Le contesté? Sí, pero básicamente mi pregunta es, yo ya sabía que eso de que no era cierto de que se iba a acabar el mundo, pero el punto es que para los mayas, ¿qué significaba, por ejemplo, ese ciclo que parece ser que es como de 5,000 y tantos años? O sea, ¿qué implicaba? O si había una perspectiva de qué iba a suceder más o menos, o sea, o qué implicaba que se terminaba un ciclo y comenzaba otro. Bueno, en el anterior ciclo, cuando empezó la era actual, según el cómputo maya, fue el 14 de agosto de 3113 antes de Cristo, que entonces no había ni comunidades mayas asentadas, ¿eh? O sea, es una fecha mítica, hay que tomar muy en cuenta eso. Y en esa fecha está registrado en las inscripciones mayas que empezó el mundo actual, ¿sí? O sea, debe haber habido, según las ideas mayas, pues un diluvio o algún cataclismo. Todo esto lo heredan después los nahuas, ¿eh? Porque recuerden que va a terminar el quinto sol con terremotos y hambre. No andaban tan mal los nahuas, ¿no? Porque con terremotos y hambre. O sea, esto es de todo el pensamiento mesoamericano.
Entonces empezó ahí una fecha, pero no hay escrita una profecía maya que diga que cuando se llegue otra vez el 13º Mactul, o sea, uno de los largos periodos, va a venir una catástrofe. Ya no les dio tiempo de hacer esa profecía. Llegaron los españoles y acabaron con la astronomía maya y con todo, ¿no? A ver. Dos preguntas. La primera es que si usted considera el mito como una forma de resistencia, tomando en cuenta pues lo que yo capté como la idea principal de su exposición, y la otra se me olvidó de este mito. Bueno, no podemos decir, porque eso sería muy reduccionista, ¿no? Decir que el mito es una forma de resistencia. A lo mejor se puede usar como, en este caso de los mayas, bueno, el mito es una respuesta a las preguntas básicas, fundamentales que se ha hecho todo ser humano, ¿no? ¿Cómo se inició todo? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? Todo el mundo se ha hecho esas preguntas. Los filósofos también se hacen esas preguntas. Entonces cada quien responde como puede. Entonces se crean los mitos cosmogónicos, ¿no? ¿Cómo se inició el mundo? Pues así, no había más que agua y de ahí surgieron, etcétera, ¿no? Esos son los grandes mitos cosmogónicos. Ahora, en el caso de los mayas, la escritura del Popol Vuh, escribir ese mito, sí fue una forma de resistencia, porque ellos lo escribieron aprovechando la enseñanza del alfabeto latino de los frailes. Los frailes les enseñaron a usar el alfabeto para enseñarles la doctrina cristiana, para escribir en maya, pero con letras latinas, la doctrina cristiana y todo eso. Así los evangelizaban. Pero los mayas, aprendiendo a escribir en una forma alfabética que es mucho más fluida y fácil que la que ellos tenían, pues se dedicaron a copiar sus antiguos códices y a escribir las tradiciones orales que eran antes complemento de los códices. ¿Sí? Entonces surgen todos esos textos, que son cientos, son muchísimos textos, y sí los escriben como una forma de resistencia, muchos de ellos para ser leídos en las ceremonias clandestinas. Otros los escribieron para quedar bien con las autoridades españolas, porque les decían: tú te vas a salir de tus tierras si no me compruebas, ¿sí?, que ustedes son legítimos propietarios de esas tierras. Entonces sentaban los principales del poblado a escribir su historia, que arrancaba ¿de dónde? Del origen del mundo, porque para ellos no hay diferencia entre mito e historia, todo es la verdad, ¿sí? Todo es verdad. Entonces arrancaban desde el origen del mundo y decían, por ejemplo: nosotros los canules somos legítimos propietarios de esta tierra porque venimos desde los primeros hombres creados, etc., y siempre hemos sido propietarios. ¿Para qué eran? Para que les eximieran de tributos, para que no les quitaran las tierras, o sea, como una forma de resistencia, ¿sí? Y otros libros como, y en eso es muy chistoso, en esos libros que les pedían las autoridades españolas, ellos decían, por ejemplo: bueno, nosotros venimos de Israel, o sea, nosotros los canules, por ejemplo, venimos de Israel, cruzamos el Mar Rojo, salimos de Egipto, pero antes fuimos expulsados del paraíso porque comimos el zapote prohibido, decían ellos. O sea, buscaban pues una fruta de ellos, pero era repetir las ideas para que los españoles dijeran: estos sí ya están evangelizados, ya saben cuál es la verdad, ¿sí? Que venimos de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Entonces acomodaban como podían el mito del Génesis para que les perdonaran, les dejaran las tierras, etcétera, no porque creyeran en eso, ¿no?, que ellos habían venido de Egipto o de Israel o no sé qué, no era por eso. Y esos otros, como el Popol Vuh, no eran para las autoridades españolas, porque en el Popol Vuh hay una crítica al Génesis, por ejemplo: un hombre hecho de barro no sirve, ¿sí? Y en la mañana les habían enseñado los frailes, los hombres Adán fue hecho de barro. No, pero esos no sirven, sirven los de maíz. Entonces era para fortalecer la identidad del pueblo maya,
¿sí? Y hacer una especie de contraevangelización, ¿no? Y gracias a eso, que fue durante 3 siglos, pues se conservaron tanto los mitos, las costumbres, las creencias, etcétera, ¿no? Los mayas siguen, pues esos mitos que les leí son actuales, ¿no? Siguen creyendo todo eso y siguen hablando sus lenguas y vistiéndose con sus propios textiles y venerando a sus dioses, aunque le llamen Virgen María y Jesucristo, pero es el Padre Sol y etcétera.